Hola, buenas noches a todos. Yo soy Andrea Rodríguez, del área de SAC de distritos. Vamos a dar comienzo al taller de hoy, que es el taller de salud digital. Nos está acompañando para el desarrollo del taller el doctor Benzadón, que es director del Consejo de Salud Digital de la Sociedad de Cardiología, el cual nos va a estar dando una charla sobre el monitoreo remoto de insuficiencia cardíaca de la Argentina hacia la región. Posteriormente, el doctor Claudio Turoni de Tucumán nos va a estar hablando sobre la experiencia en Tucumán del uso de telemedicina en el control de la hipertensión arterial, una experiencia propia que nos van a poder aportar. Y cerraríamos con una charla de la doctora Mariana Sancerini, que nos va a estar hablando sobre qué esperamos de la salud digital en el futuro. La doctora es representante de SAC Joven y pertenece también al distrito de Santa Fe. Lo vamos a tener como comentador al doctor Hernán Surach, presidente del Distrito Norte, así que los tres distritos están justamente armando este taller para poder acercarle a todo el país sobre salud digital, un poco en qué estamos y hacia dónde vamos. Bueno, doctor Benzadón, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Se trata sobre monitoreo remoto de insuficiencia cardíaca. En el título pusimos de la Argentina en la región porque tiene que ver con una experiencia nacida en Argentina, pero que ya está siendo utilizada en otros países de Latinoamérica. Así que la idea es hablar de como conflictos de interés. Soy fanático del tema telemonitoreo y salud digital y pertenezco al Advisory Board de Virtual Sense, que es una empresa de telemedicina especializada en monitoreo remoto de pacientes. Como problemática, y para anclar un poco esto en cuál es el problema que lo motiva, tiene que ver con que los pacientes con insuficiencia cardíaca son un problema para el sistema de salud y para ellos mismos. Obviamente la enfermedad es un grave problema con un pronóstico desfavorable. De hecho, constituye la principal causa de internación no programada en mayores de 65 años. Y el gran problema que tienen estos pacientes es que una vez que se internan, tienen alto riesgo de reinternaciones. Aproximadamente un cuarto de los pacientes al mes se vuelve a internar y si son seguidos 6 meses, la mitad de los pacientes habitualmente se han reinternado. Y estas reinternaciones no solo sobrecargan el sistema de salud e incrementan costos, sino que obviamente afectan la calidad de vida de los pacientes y ensombrecen su pronóstico. Y en esta enfermedad crónica es donde la telemedicina y el monitoreo remoto de pacientes parece tener una especial utilidad y por eso el motivo de esta charla. Si uno quisiera clasificar las distintas modalidades de telemedicina mediante las cuales se pueden abordar los pacientes con insuficiencia cardíaca y los clasificamos según su costo y su complejidad, podemos mencionar que existe obviamente la posibilidad de hacer llamados telefónicos a los pacientes para ver cómo están. De hecho, hay evidencia de estudios randomizados que el llamado telefónico ya es una forma de asistencia remota que reduce eventos en esta población. Después está con un poquito más de complejidad lo que son las videollamadas o las videoconsultas. El monitoreo remoto no invasivo, que es de lo que vamos a hacer especial foco en esta charla, pero también puede hacerse el monitoreo remoto en pacientes que tienen colocado un marcapaso, un desfibrilador o un resincronizador, que tengan la capacidad de monitorear algunas funciones, como por ejemplo la impedancia del tórax y de manera indirecta medir cuánta agua en exceso puedan tener los pulmones del paciente. Y por último, están los dispositivos implantables, especialmente diseñados para monitorear a los pacientes con insuficiencia cardíaca, como el CardioMEMS, que también en ensayos clínicos randomizados han mostrado ser de mucha utilidad en esta población. Pero como les decía, yo me voy a focalizar en lo que es monitoreo remoto de pacientes no invasivo, básicamente lo que realizamos a través del celular del paciente.
Y en estos casos, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente por un lado está el paciente que está en su vida normal, fuera del ámbito hospitalario, fuera del consultorio, que tiene muchas veces, además de su celular, con quien va a interactuar con la plataforma, tiene además a veces dispositivos adicionales como balanzas, tensiómetros, saturómetros y otros dispositivos que permitan recabar información adicional. Diariamente el paciente va a contarle a la plataforma cómo se siente y va a cargar o va a utilizar los dispositivos que recaban sus parámetros fisiológicos. Eso es procesado por la plataforma y cuando la plataforma detecta que el paciente está empeorando, emite una alerta al equipo de salud que evalúa esa desviación e interactúa con el paciente de creerlo oportuno y necesario por distintas modalidades dependiendo de la gravedad de la situación. De esta manera el equipo de salud tiene un rol quizás diferente al convencional, donde se comporta más como una torre de control de una población de pacientes telemonitoreados que el modelo convencional en el cual es el paciente el que recurre al médico en visitas episódicas. ¿Por qué se piensa que el mecanismo de beneficio del monitoreo remoto no invasivo? Bueno, en primer lugar, obviamente que esta estrategia puede ser beneficiosa porque al recopilar gran cantidad de información del paciente, de sus signos vitales, permite, por un lado, detectar a las descompensaciones cuando todavía están en un estadio precoz y pueden ser manejadas de manera ambulatoria sin internar a un paciente. Por ejemplo, un paciente que aumente más de 2 kilos puede ser contactado por el equipo de salud y ver si estaba haciendo una buena adherencia a los diuréticos o si hay que aumentar la dosis. Pero también el monitoreo remoto de pacientes parece beneficiar por otros mecanismos. Se ha visto que aumenta la adherencia terapéutica, que además, como uno tiene muchos datos de su presión arterial y de su frecuencia cardíaca y de su peso, permite titular rápidamente los fármacos que tienen demostrada evidencia de utilidad, lo cual está visto que cuanto más rápido uno logre las dosis óptimas de la medicación, mejor es la evolución de los pacientes. Y por último, otro de los mecanismos potenciales de beneficio que tiene el monitoreo remoto de pacientes es la capacidad de educar al paciente a través de estos métodos digitales y también se ha visto que aumenta el autocuidado por parte de los mismos. Este es un trabajo que nosotros publicamos hace un tiempito, donde vimos que el monitoreo remoto de pacientes en nuestra población evidenció un incremento en la adherencia terapéutica en un diseño antes-después que sustenta parte de los beneficios que vamos a ver más adelante. En cuanto a la evidencia actual, hay múltiples ensayos clínicos randomizados que compararon el seguimiento convencional con el telemonitoreo, y si esos estudios son analizados como metaanálisis, que fue publicado, este metaanálisis que les estoy mostrando fue publicado en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología el año pasado, y donde se vio que el monitoreo remoto de pacientes permite reducir no solo las reinternaciones, sino también la mortalidad global de los pacientes. Este es uno de los trabajos quizás más importantes por el número de pacientes incluidos. Es un trabajo multicéntrico alemán de 1.571 pacientes, donde también se vio que el monitoreo remoto de pacientes no invasivo permitía reducir significativamente los eventos en esta población. Con posterioridad a la publicación de ese metaanálisis, se presentó en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca el año pasado en la ciudad de Praga este trabajo que es el EARNEST Trial, que también mostró una reducción del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y en este caso de la mortalidad cardiovascular. Este estudio fue también randomizado y tuvo un resultado muy importante. Toda esta evidencia y también la mayor disponibilidad de los celulares y de las herramientas digitales están promoviendo en el mundo un crecimiento de esta estrategia. En este gráfico pueden ver
los millones de pacientes que vienen siendo abordados mediante el telemonitoreo en Estados Unidos. Este gran crecimiento tiene que ver con que en Estados Unidos Medicare cubre esta práctica y esto ha hecho que se difunda muchísimo. Con respecto a nuestra experiencia, nosotros en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires estamos utilizando esta plataforma, que es la plataforma de Virtual Sense, que tiene un componente para el paciente, que es el que ven a la izquierda, donde el paciente tiene que marcar una carita verde, amarilla o roja, según cómo se sienta, y cuando marca amarillo o rojo, la plataforma le empieza a hacer algunas preguntas que ya están preestipuladas para entender mejor por qué no se siente bien. Y por otro lado, en el rectángulo celeste que ven abajo, que se llama Mis Valores, el paciente tiene que cargar diariamente, todas las mañanas, su peso, su presión arterial, su oxigenación y su frecuencia cardíaca. Como les decía antes, esta información es procesada y el equipo de salud ve lo que se ve a la derecha, tiene múltiples vistas disponibles, una de las cuales es justamente las alarmas que van surgiendo diariamente. El equipo de salud, digamos, lo que se pacta con el paciente es que él carga los datos a la mañana y al mediodía el equipo de salud revisa las alarmas y si considera necesario interactúa con los pacientes que estén con algún problema. Bueno, ahí ven cómo luce la pantallita donde va a cargar su peso, su presión arterial, su oxigenación y su frecuencia cardíaca. Esto es solo un ejemplo de una paciente que estaba en nuestro programa, que está en nuestro programa de telemonitoreo, que tenía una miocardiopatía por amiloidosis y que tenía múltiples reinternaciones y que a fines del 2022 entró en el programa de telemonitoreo, lo cual permitió tenerla fuera del espacio de la internación durante muchos meses, hasta que tuvo una internación por neumonía en junio del 2023. Acá pueden ver en este gráfico el peso de la paciente sacado de la plataforma y las caritas que fue teniendo en sus empeoramientos, que muchas veces tenían que ver con las sesiones de quimioterapia. Después tienen ese pico de peso y carita roja que tiene que ver con la neumonía, y después una mejoría que se logró una vez que, gracias a la quimioterapia, pudo controlar su mieloma y mejoró su miocardiopatía infiltrativa. Básicamente, ¿cómo realizamos esto? Bueno, lo primero es identificar al paciente. Muchas veces lo hacemos antes del alta o en el ámbito ambulatorio. No es independiente de la FEI, hay beneficio en todo el rango de fracciones de eyección, y una vez que uno identifica al paciente, se tiene que fijar si está interesado el paciente en entrar al programa, tiene que tener obviamente un celular, y nosotros decimos que tiene que ser apto digitalmente. Esto quiere decir que tenga capacidad de utilizar o de manejar una app en el celular distinta al WhatsApp. Si por ejemplo usa la app del Home Banking o cualquier otra app, ya lo consideramos apto digitalmente para entrar al programa, y ahí lo ayudamos a descargar la aplicación, lo educamos en cómo medirse la presión, cómo medirse los signos vitales, cómo es esto que les contaba que él tiene que cargar a la mañana y nosotros lo miramos al mediodía, y se le dan los equipos. Nuestra experiencia hasta el momento ha sido muy satisfactoria. Hemos observado en un control histórico una reducción del 44% de las reinternaciones en unos 120 pacientes enrolados hasta el momento. Así que para terminar y concluir, podemos decir que la telemedicina ha mostrado ser una herramienta útil para la gestión de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que el monitoreo remoto no invasivo parece, sobre todo en nuestro medio por su bajo costo, ser la opción más adecuada, que disponemos en Argentina ya de plataformas accesibles y que se están difundiendo en otros países de la región, y que las experiencias iniciales en concordancia con la evidencia científica son muy alentadoras. Bien, dejo de compartir pantalla. Muy bien, muchas gracias, doctor. La verdad que es súper interesante la experiencia que se están realizando, y bueno, dejo para después las preguntas
y que pase el siguiente orador. El siguiente orador es el doctor Claudio Jo. Él nos va a contar un poco sobre la experiencia en Tucumán del uso justamente de la salud digital, de telemedicina, en el control de la hipertensión arterial. Doctor Claudio. Hola, ¿qué tal? ¿Se ve ahí? ¿Están viéndolo bien? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, bueno, les voy a contar la experiencia que tuvimos aquí en Tucumán. Bien, algo un poco de entre casas, qué pasó con la telemedicina. No tengo conflicto de interés para esta charla. Bueno, durante la cuarentena por COVID-19 que nos afectó a todos, las estrategias de política sanitaria cambiaron radicalmente a nivel mundial. En este contexto se priorizó la atención de pacientes infectados por COVID-19 y se desplazó en un segundo lugar el diagnóstico y seguimiento de otras enfermedades, como por ejemplo la hipertensión. Además de esto, muchos pacientes hipertensos dejaron de acudir a los hospitales por miedo a contagiarse del virus, situación totalmente válida. Entonces, para dar respuesta a esta situación, se definieron nuevos ejes estratégicos adecuando las herramientas ya existentes, como la telemedicina. ¿Qué pasa con la telemedicina? Evita la exposición al contagio y reduce la necesidad de recursos humanos y económicos. Sin embargo, tiene como desventaja, entre otras, la imposibilidad de realizar una exploración física y exploraciones complementarias. Además, presenta limitaciones como ser la falta de acceso generalizado. Se necesita sí o sí un celular, por ejemplo. En Argentina ya existía la telemedicina desde el año 1999. En Tucumán, previo a la pandemia, ya se contaban con un servicio de telemedicina que operaba desde la sede central del Sistema Provincial de Salud de nuestra provincia, que es el CIPROSA. Como respuesta a las medidas para contener la propagación del virus, desde el CIPROSA se diseñó una estrategia amigable para brindar la atención de salud en forma virtual, usando redes sociales gratuitas ampliamente utilizadas por la población general, en estos casos las videollamadas por WhatsApp. ¿Cómo se hizo? Al equipo de informática del CIPROSA capacitó un grupo de médicos de distintas especialidades con alta demanda de consultas de servicio de telemedicina, surgiendo así el consultorio virtual de cardiología del CIPROSA. Anteriormente, previo a la pandemia, si una persona tenía unas cifras tensionales altas, iba corriendo al hospital. Llega la pandemia y en ese contexto, al tener unas cifras altas, ¿qué hace? En este caso lo que se hizo fue, ya sea por medio de la aplicación TucSalud, por medio de llamado telefónico, se contactaba con el servicio del CIPROSA. Ahí se agendaba un turno y un médico lo llamaba mediante una videollamada de WhatsApp, pero el WhatsApp no era del celular, estaba incorporado a la red tecnológica del CIPROSA, o sea, le daba una seguridad mayor. Y obviamente el médico tenía que ver la historia digital del paciente. Entonces, pudimos ver qué pacientes consultaron mediante telemedicina por aumento de cifras tensionales durante esta cuarentena. Para este trabajo el objetivo fue valorar por telemedicina las características de los pacientes que consultaron. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años que realizaron una consulta al servicio de telemedicina de CIPROSA, en este caso durante marzo y junio del 2021, por aumento de las cifras tensionales. Se excluyeron pacientes con antecedentes de daño de órgano blanco o síntomas de crisis hipertensiva, embarazo o técnica inadecuada de toma de la tensión arterial. ¿Qué es lo que encontramos? Aquí tenemos las características de los pacientes y vemos pacientes con antecedentes de hipertensión que tenían cifras tensionales elevadas en ese momento y pacientes sin antecedentes de hipertensión que consultaban por cifras elevadas. Obviamente no hay diferencia significativa en las cifras, 160 de sistólica y 99 de diastólica. Sin embargo, la diferencia en la edad. Son mayores los pacientes que tenían cifras tensionales elevadas en ese momento y tenían a su vez antecedentes de haber tenido hipertensión. Aquí vemos la presencia de factores de riesgo cardiovasculares y no hay diferencia en la asociación con dislipemia, diabetes y tabaquismo. Entonces, en este trabajo, era un congreso internacional de redes de comunicación a distancia y telesalud, enmarcado, si vemos la fecha, en plena pandemia, obviamente todo virtual. Con respecto a la población estudiada, ¿qué pudimos decir? Que se encontró una alta incidencia de obesidad, independiente del antecedente de hipertensión. En los pacientes sin antecedentes de hipertensión, tendría que descartarse con el seguimiento una hipertensión de reciente descubrimiento. O sea,
que hayan llamado por cifras tensionales y que en realidad sean o hipertenso oculto, o que se vuelvan hipertensos con el tiempo. Ahora, con respecto a la telemedicina, debido a la cantidad de consultas por aumento de la tensión arterial, hipotetizamos en ese momento que esta herramienta que surgió como una respuesta ante la pandemia formará parte de los sistemas de salud en forma rutinaria. Creo que el tiempo nos está dando la razón. Presentamos este trabajo también evaluando las características de los pacientes, pero de una forma más profunda. En este caso vemos, por ejemplo, si presentaban dieta hiposódica o no. Y ya dividimos en femenino y masculino, sin diagnóstico previo de hipertensión y con diagnóstico previo de hipertensión. Podemos ver que los pacientes con diagnóstico previo de hipertensión sí realizaban una mayor dieta hiposódica que aquellos que no tenían el antecedente. Era obvio eso. Y podemos ver aquí en esta tabla cómo se repite nuevamente que independientemente del sexo, los pacientes sin diagnóstico previo de hipertensión presentaban menor edad que aquellos que ya tenían diagnóstico previo. En cuanto a la presión arterial de diferencia y número de factores de riesgo, los pacientes de sexo masculino con antecedentes previos de hipertensión tenían una tendencia a tener mayor factores de riesgo. Podemos ver aquí los factores de riesgo divididos y en conjunto no hay mucha diferencia marcada, tanto en diabetes, dislipemia o tabaquismo. En cuanto a la medicación hipertensiva, un dato importante es que los pacientes con diagnóstico de hipertensión previa y ya se sabían hipertensos y consultaron por cifras elevadas de presión arterial estaban medicados con menos de una droga, 0,8 en promedio, sin diferencia entre varones y mujeres. Y además, 20 pacientes del grupo con diagnóstico de hipertensión, un 12% no tomaban ninguna droga antihipertensiva. Acá tenemos las drogas que tomaban, eran principalmente inhibidores del sistema renina-angiotensina. Muy pocos beta bloqueantes y muy pocos bloqueantes cálcicos y pocas tiazidas. Obviamente, en esta consulta a todos los pacientes se les corrigió el esquema terapéutico. Entonces, concluimos que la población estudiada presenta alta incidencia de obesidad independiente de la hipertensión. Otra vez, no hay diferencia de sexo en las variables estudiadas y el grupo con diagnóstico de hipertensión previo estaba submedicado y no realizaba dieta hiposódica. Se revaloriza el rol de la telemedicina en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. Y luego, con todos estos datos, publicamos un trabajo profundizando un poquito más los estudios. Podemos ver acá el número de factores de riesgo ya en gráfico, en blanco mujeres, en negro varones, sin antecedentes previos de hipertensión y con antecedentes previos de hipertensión. Vemos cómo las mujeres sin antecedentes de hipertensión presentan menos número de factores de riesgo asociados. En el grupo hipertenso, sin medicación, un 12%. Se repite el dato. Con un fármaco, 57%, con dos fármacos, 25%, con tres fármacos, 4%, y con cuatro fármacos solamente un paciente. Aquí vemos las combinaciones existentes, principalmente inhibidor de la enzima conversora y ARA2, asociados generalmente con bloqueantes cálcicos o con beta bloqueantes. Entonces, en este trabajo pudimos concluir que hay una alta prevalencia de obesidad y casi la mitad de los pacientes tenían al menos un factor de riesgo asociado, diabetes, dislipemia o tabaquismo. En el grupo de hipertensos, la mayoría de pacientes usaba solo un fármaco antihipertensivo y no realizaba dieta hiposódica. El porcentaje de pacientes sin antecedentes de hipertensión fue alto. En este sentido, se hipotetiza que la facilidad del sistema de teleconsulta implementado, que es una videollamada, WhatsApp podría haber ayudado a aumentar la demanda de consulta de pacientes sin hipertensión. Con base a estos resultados, es posible afirmar que el consultorio virtual de cardiología pudo consolidarse como una herramienta útil para evaluar a esta población. Un dato aparte es el índice de masa corporal. Fíjense, aquí lo recalco mucho, es 32. Es decir, un índice corporal que si lo ponemos en este gráfico está en obesidad. La mayor parte de pacientes son obesos. Y acá vemos dividido el índice de masa corporal de los tres trabajos presentados como normopeso un 12%, sobrepeso un 26%, y todo esto que se ve es obesidad, obesidad severa y obesidad mórbida.
quiere decir que más de la mitad de los pacientes son obesos. Entonces nos preguntamos, ¿esta obesidad se debe a que los pacientes obesos recurren más a la telemedicina que los no obesos? ¿O es una característica propia de los pacientes en general? Y tenemos acá datos y cifras del año 2022, un año obviamente maravilloso para todos, pero a nivel salud, 1 de cada 8 personas en el mundo es obesa. El 43% de los adultos de 18 o más tienen sobrepeso y el 16% son obesos. Y aquí vemos el predominio de sobrepeso, estando en la Argentina, junto con Estados Unidos y otros países, en color rojo. Quiere decir que hay mucho sobrepeso. En Argentina específicamente, esto son cifras de la Argentina, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Y en Tucumán, en el año 2014, 200.000 tucumanos padecen obesidad y 15% son mórbidos. El trabajo que hicimos nuestro grupo en el programa Sonco Calchaquí, en la montaña, poblaciones de montaña, lo que pudimos ver, que existe la obesidad también. Fíjense cómo sobrepeso y obesidad es casi 75%, 80%. Y cuando comparamos 3 poblaciones de Tucumán, mujeres del grupo urbano en San Miguel, mujeres del grupo que viven en una zona periurbana en Villa Muñeca y que viven en una zona rural en Colalao del Valle, podemos ver cómo el índice de masa corporal está aumentado en todos. Mayor en los urbanos, pero en todos lados hay obesidad y sobrepeso. Entonces podemos decir que hay un alto grado de obesidad y sobrepeso en la población de Tucumán, independiente del lugar de residencia. La proporción de obesidad en la población que consultó al servicio de telemedicina indica una tendencia a tener en cuenta la política de salud. Entonces, el uso de las redes sociales en el entorno de la telemedicina demostró ser amigable a los pacientes y a los médicos, además demostró ser útil para hacer un diagnóstico de situación. Ahora, podría ser útil en el seguimiento de pacientes con hipertenso, y es lo que estamos abocados ahora. Ya que está el servicio de telemedicina y tenemos la historia clínica digital, estamos haciendo un seguimiento. En la primera etapa se hace una llamada por WhatsApp, se corrigen pautas higiénico-dietéticas, se modifica la medicación, se solicita un AMPA y se programa una segunda visita a los 10 días. Si en esta segunda visita se llama al paciente por teléfono, también siempre por WhatsApp. Si normaliza la presión, termina el estudio. Si no normaliza, se lo llama a los 10 días una tercera teleconsulta y se ve entonces este cuadro. Bien, tenemos entonces ya haciendo un seguimiento que en la primera teleconsulta fueron en este estudio 180 pacientes, en la segunda teleconsulta controlamos más de la mitad, muchísimo más de la mitad, y en la tercera teleconsulta también controlamos más de la mitad. Y aquí vemos cómo van descendiendo las cifras tensionales de la primera a tercera consulta, tanto la sistólica como la diastólica. Vamos a ver aquí también cómo hay un aumento en la compliance a la dieta hiposódica de la primera hacia la segunda y tercera teleconsulta. Y vemos cómo el número de drogas antihipertensivas va subiendo con respecto a la consulta. A cada consulta va subiendo. Entonces, el control por telemedicina es una herramienta válida para el seguimiento de los pacientes con hipertensión. Ya en la segunda teleconsulta se logró controlar un 77% de los pacientes, y este descenso de la presión se ve acompañado por un mayor número de drogas antihipertensivas y aumento de compliance a la dieta hiposódica. Entonces, hipotetizamos que este seguimiento debe ser realizado por un profesional entrenado que puede evaluar y corregir la medicación administrada. Y ahora estamos por publicar este trabajo en el cual vemos el seguimiento con la red social WhatsApp. Para el presente estudio solo se inscribieron pacientes que mostraron tensímetro digital con valores registrados que generaron la consulta. O sea, no es que el paciente lo refería a la presión, sino que tenía que mostrar el tensiómetro con los valores de presión. Tenemos las características, la edad promedio 50 años, y aquí tenemos las otras características de los pacientes. Esto es paciente típico, según lo que el BMeta, la inteligencia artificial, le pregunté cómo ser un paciente típico y me dio esta imagen. Y la tasa de abandono y control de la presión en esta población es 59% control de la presión, 32% abandonaron y 9% no controló. Características de los que completaron versus los que abandonaron. Principalmente los que abandonaron son varones con menor número de factores de riesgo, mayor índice de masa corporal y mayores
valores de presión arterial diastólica y media. Entonces, respecto a la población de estudio, se observa una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, que es lo que estamos viendo en todos los estudios, y los pacientes que abandonaron eran mayoritariamente varones obesos con menos factor de riesgo y mayor presión arterial diastólica. En cuanto al uso de redes sociales utilizadas dentro de una plataforma de telemedicina, esta aplicación de uso gratuito es válida para el control y seguimiento de pacientes con hipertensión arterial. Futuro, que no viene, cercano o lejano, no sabemos todavía, porque se están incorporando nuevas tecnologías, lo cual los médicos nos tenemos que ir amoldando. Y ya están impactando en la relación médico-paciente. No tanto como este punto, pero ya están impactando. La telemedicina tuvo un avance importante durante la pandemia. Podemos ver cómo en los años 2021-22, desde el 2020 empiezan a subir los trabajos publicados sobre telemedicina y actualmente está tomando su verdadero rol. Es una búsqueda de Google y vemos cómo ya existen varias páginas dedicadas específicamente a la telemedicina. El verdadero rol de este avance, conjugado a la masificación de la comunicación, las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, por ejemplo, está recién en sus inicios. ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes ahora ya buscan en Google. Los pacientes preguntan a una inteligencia artificial como Meta. Los médicos envían recetas e informes por plataformas digitales. Los médicos preguntan en inteligencia artificial sobre sus pacientes y la inteligencia artificial nos responde. Y yo creo que esto sigue para más. Es un pequeño punto que dimos en Tucumán. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carlos Jo. La verdad que muy interesante la experiencia que están realizando en Tucumán. Es gratificante ver cómo toda la tecnología va llegando a todo el país y se hacen trabajos de este estilo y con esta categoría. Paso a la siguiente charla, la doctora Salcerini, que nos va a hablar qué esperamos de la salud digital y después abrimos para preguntas. Doctora Salcerini. Bueno, vamos a hablar un poquito y resumir, que ya hablaron los dos profesionales un poquito de la salud digital en el futuro, temática que me tocó cerrar estas charlas. La verdad que increíble la experiencia en Tucumán y, bueno, ni hablar de lo que es la aplicación para el seguimiento de insuficiencia cardíaca, muy buena la experiencia que han comentado los dos profesionales. Así que bueno, para hablar un poquito de esta temática, a ver si me permite, ahí estamos. Bueno, vamos a definir, como para entrar en esto, qué es la salud digital. La OMS la define como la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la salud. Es un término que es muy amplio y que abarca la aplicación de todas estas tecnologías que estuvimos charlando en el campo de la salud para ¿qué objetivo? Mejorar la atención médica, la gestión en salud y el bienestar de las personas fundamentalmente. Incluye una amplia gama de aplicaciones, pero cuando uno habla de salud digital, bueno, yo me creo dos incógnitas. Una que es el título de la charla, como dijimos, qué esperamos para el futuro, pero antes saber también de dónde venimos, cómo toda esta revolución digital, digamos, ha modificado la forma de nuestro trabajo. Entonces, para hablar un poquito de dónde venimos, esta gráfica que resume un poco desde que se descubrió la electricidad, 100 años después aparecen lo que hoy en día nos parece súper común y manejamos todos, computadora, teléfono móvil, y en el año 1991 la web, fundamental para todas estas aplicaciones que estuvimos hablando, y cómo era muy esperable que todo esto tenga un impacto en la salud y en la medicina, que es un campo muy amplio y que toda la población está interesada en que vaya creciendo. Entonces, si hablamos de dónde venimos, desde los primeros hallazgos en lo que es la salud digital, los registros electrónicos de salud para almacenar, gestionar, compartir información de los pacientes entre profesionales, lo que mejora la precisión y la accesibilidad de la información, hasta la telemedicina y teleasistencia, como estuvimos hablando, desde una llamada, una videollamada en sus inicios, hasta la actualidad que tenemos realidad virtual, realidad aumentada para realizar consultas interactivas y mucho más realistas, que tienen un uso en un montón de situaciones como monitoreo remoto, reducir así hospitalizaciones o traslados innecesarios hasta el centro de salud, recetas electrónicas, control de enfermedades crónicas, evaluación de estudios, todo lo que nosotros buscamos es mejorar la atención hacia el paciente.
De ahí ya llegaron las nuevas tecnologías, las aplicaciones en los móviles de todo tipo y obviamente iban a aparecer en salud, herramientas súper útiles para gestionar la propia salud, su propia salud cada paciente, desde un seguimiento de actividad física y dieta hasta control de enfermedades, turnos médicos, desde su propia medicación. Dispositivos portátiles, vestibles, relojes inteligentes, pulseras, actividad, que monitorizan todo lo que es actividad física, sueño, en niveles de actividad, estrés, ya se han incorporado también aplicaciones de salud mental, lo que crean y lo que se llama en este ámbito un fenotipo digital. Todas estas aplicaciones de los smartphones van buscando de manera individual cada dato que toman y generan un fenotipo digital de cada persona, que es muy útil a los profesionales para poder interactuar con ellos. Hogares inteligentes, cada situación de la vida diaria tiene una aplicación, alguna herramienta o alguna innovación tecnológica que ayudan al cuidado y al acceso a todas las personas, principalmente en personas con algún tipo de discapacidad o en adultos mayores. Como una de las últimas y hoy muy en auge, como dijeron también los otros profesionales, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar diagnóstico, tratamiento, analizar grandes cantidades de datos médicos, identificar patrones, hacer predicciones precisas, algoritmos diagnósticos y algo que nos sirve mucho a nosotros, seguir entrenándonos para la educación médica. Big Data, manejar grandes volúmenes de datos de salud, identificar tendencias, muy útil en todo lo que es epidemiología predictiva y en salud pública. Acá hablando un poco de todas las cosas que tenemos en tecnología a grandes rasgos, hablar de los beneficios que nos dan todas estas herramientas. Primero, el acceso a la atención médica, romper barreras geográficas y socioeconómicas, permitirle el acceso a personas tanto por la distancia o porque se encuentran en distintas situaciones socioeconómicas que no tienen acceso o movilidad limitada, reduce los gastos en traslados y básicamente estamos hablando de un proceso de democratización de la medicina. Eficiencia y efectividad, reduciendo costos porque acorta tiempos, mejora la eficiencia operativa y aumenta la precisión tanto diagnóstica como tratamiento. Patrones de datos, un dato que me pareció muy relevante, que cada segundo se publican casi 30 artículos, lo cual es casi imposible para un profesional de la salud poder llegar a leer y asimilar toda esta información. Por lo tanto, todas estas tecnologías de Big Data y de acumular y resumir todo este nuevo conocimiento, que está buenísimo, pero también para poder incorporarlo cada profesional a su consulta. Personalización del tratamiento, recopilar y analizar distintas cantidades de datos, un poco de lo mismo, para poder desarrollar tratamientos personalizados que se adapten a la necesidad de cada uno de nuestros pacientes. Empoderar al paciente, también lo estuvimos hablando, darle herramientas digitales que permiten que el paciente tome un rol mucho más activo en la gestión de su propia salud, proporcionando tanto acceso a información como a recursos útiles, promoviendo el autocuidado y revirtiendo un poco esta asimetría que tiene la relación médico-paciente. Entrenamiento, capacitación y educación del profesional, aportar la posibilidad tanto de simulación para el aprendizaje como también poder acceder desde cualquier lugar de donde se encuentre gracias a la virtualidad. Y bueno, como todo, siempre hay que evaluar el uso y el buen uso de cada cosa nueva, tanto en cualquier campo, pero principalmente en la medicina. Siempre hay que evaluar también el abuso de estas tecnologías. Hay que tener en cuenta las debilidades y las limitaciones que tenemos. Puede agravar las desigualdades debido a los sesgos que tienen los sistemas de poder, de cada lugar de poder entrenarse, las brechas de seguridad y erosión de la privacidad. Hay que asegurarle al paciente esta seguridad de sus datos. Y la tentación de las compañías tecnológicas en obtener beneficios a la hora de prestar servicios de medicina digital y llegar a ser un capitalismo de la vigilancia donde cuanta más información obtengan de nuestros pacientes, mejor para sus modelos de negocio. No perder el foco de la relación médico-paciente tan importante que, como dijo uno de los doctores hoy, ya la está interviniendo, para bien o para mal, pero ya está teniendo bastante modificaciones en la misma. Desafíos, un poco hacia dónde vamos, privacidad y seguridad, uno de los principales desafíos en lo que es medicina digital, garantizarle esta confidencialidad y la seguridad de los datos. Interoperabilidad, la integración de los diferentes sistemas y plataformas, que sea fundamental para garantizar la información del paciente sea accesible y utilizable por todos los proveedores de la atención médica. Accesibilidad y equidad, tanto para el profesional como para el paciente, es decir, que todos puedan acceder a lo mismo. Y hablar un poco de futuro, bueno, es un poco difícil, pero sí sabemos que hemos pasado de la medicina
centralizada y paternalista, progresivamente ir viendo una medicina descentralizada y democratizada. Este nuevo paradigma se caracteriza por una medicina digital impulsada por las tecnologías de informática y comunicación que dan lugar a diagnósticos, como dijimos hoy, portables, tecnología ponible, clínicas movibles, telemedicina, asistencia remota, que facilitan llevar mejor salud a más personas. Sin embargo, debemos tener en cuenta el riesgo de poner nuestra salud y la salud pública en manos de dinámicas mercantiles, teniendo siempre como lema que la salud es un derecho y no un servicio meramente a pagar. Si somos capaces de adaptar nuestros valores a esta nueva forma de práctica, conocer las limitaciones y el impacto ético y como consecuencia poner medidas ante esto, es muy posible que logremos hacer de la medicina digital lo más cercano a que conocemos de la medicina, que sea más humana y efectiva. Hemos visto a través de todas estas charlas que la salud digital tiene potencial de transformar, de hecho ya lo ha hecho radicalmente la atención médica, haciéndola más personalizada, eficiente y accesible, pero tiene desafíos que tienen que ser abordados para garantizar que estos avances beneficien a todas las personas, que es fundamental la colaboración de profesionales de salud, o sea, entre nosotros, tecnólogos, gobiernos y pacientes, es esencial para alcanzar este futuro prometedor que estamos charlando. Y algo un poquito más de lo mismo que ya estuvimos hablando, todos estos avances actuales son solo el comienzo de todo lo que está por venir, pero no debemos perder el foco siempre de que nuestro foco principal como médicos es el bienestar del paciente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy linda tu charla y tener en cuenta justamente esto último que dijiste, no perder el foco con todas estas nuevas tecnologías. Creo que eso es muy importante. Bueno, le voy a dar también el ingreso al doctor Hernán Surach, que está como panelista también de este taller, para si quiere hacer algún comentario. Doctor. Bien, primero que nada, felicitarlos a los tres por las excelentes exposiciones. Dentro de mi práctica, yo soy electrofisiólogo, así que tengo contacto con lo que es el control remoto, la telemedicina, el control de los dispositivos. La limitante que, por ejemplo, nosotros encontramos es que para control de esos dispositivos hay que comprar equipamiento que va en la casa como si fuera un router y que no todos tienen el alcance a esos dispositivos. Pero la verdad que sería muy útil. ¿Por qué? Porque algunos pacientes vienen de lejos, vienen de muy lejos. Nosotros en el hospital atendemos de pacientes de provincias que se vienen a hacer el control. Y es más, hemos llegado a tener pacientes de países limítrofes que se venían a hacer el control. Entonces, creo que esa tecnología, a medida que vaya siendo más accesible para todos, sí va a facilitar control de ciertas personas. También hay que educar a los pacientes de que recaer en eso no es dejar de ver al médico, porque muchos dicen, listo, no voy nunca más. Y en mi práctica yo uso mucho... el doctor Benzadón me mostraba en la primera diapositiva el Cardia, no sé si lo conocen, son unas plaquetitas que nos da una derivación de 6, un trazado de 6 derivaciones con bastante buena definición, muy útil para pacientes, por ejemplo, que no le podemos poner un loop recorder o tienen arritmias muy esporádicas, pero una limitante que también veo es el abuso del paciente de esas tecnologías. Entonces creo que hasta que establezcamos un equilibrio en todo, de lo económico, de la educación del paciente, tenemos un largo camino que recorrer. No sé si comparten conmigo esa visión. Y totalmente. Ahora los pacientes tienen la posibilidad de hacerse electros con un reloj o con un dispositivo portátil y eso muchas veces trae como muchas falsas alarmas o preocupaciones innecesarias, aunque también a veces permite detectar arritmias que con el Holter convencional no habían podido ser detectadas. Sí, son súper útiles. Yo creo que está bueno, creo que agrega valor, sobre todo para algunos subgrupos de pacientes, pero que como toda nueva tecnología hay que entender dónde encaja mejor y dónde puede generar problemas. Sí, la verdad que estoy de acuerdo con todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Creo que ya todo nos pasó en algún momento de estar en un taxi o por la calle y empezar sin darnos cuenta a hacer una consulta por WhatsApp. Y por ahí uno dice, o sea, ¿qué marco legal tengo? ¿Qué hago? ¿Hablo o mando un mensaje? Porque si mando un mensaje quedo pegado por un paciente que no estoy viendo porque es el amigo del amigo.
puedo equivocarme porque no estoy haciendo una buena clínica. Y yo creo que esto hay que enmarcar en su justa medida. Como siempre dicen. Sí, perdón, doctor, lo interrumpí. Los abogados siempre dicen que las leyes vienen después de la tecnología. Y yo creo que esto es un claro ejemplo. No, bueno, la implementación ahora de la receta electrónica rompe esa barrera que uno tenía, por ejemplo, y el paciente tiene contacto directo con uno, y creo que todavía nosotros no estamos capacitados en cómo frenar, no frenar por frenar, sino digo frenar porque por ahí ese paciente requiere una atención presencial o requiere otro interrogatorio o hacerle un estudio, y uno se tienta a tratar de resolver cosas que por ahí no debería, y creo que por ahí en eso sí tenemos que hacer un trabajo de poner las cosas un poco en su lugar. Sí, tal cual. Yo creo que los pacientes están como aceptando por ahí mucho más el tema de la salud digital y todo el manejo digital que incluso los propios médicos, ¿no? Es como que en medicina, por un lado, los médicos estamos frenados por lo que dice justamente el doctor Ho, el tema del miedo a algún tema legal. Por otro lado, hay médicos también que todavía no se terminan de ayornar con la tecnología, ¿no? Y como que el paciente mismo nos está exigiendo a nosotros que nos pongamos a trabajar en esto. No sé, el doctor Benzadón, que está justamente en el Consejo de Salud Digital, debe ver esto del lado de los médicos, ¿no? Sí, Andrea, lo que vos describís es tal cual. De hecho, hay hasta libros de lo que llaman ahora el paciente digital, que es esa persona que quiere resolver sus interacciones con el equipo de salud a través del celular, que quiere evitar traslados innecesarios, porque está acostumbrada a que para otras actividades como el banco o alquilar una película o reservar un taxi o un hotel o lo que sea, puede hacerlo desde el celular. Y es una persona que ya no quiere desplazarse innecesariamente y, por ejemplo, ir a vernos para buscar una receta o ir a vernos para retirar el resultado de un estudio, por lo menos acá en Capital Federal se está tornando algo casi inaceptable para los pacientes, no lo quieren hacer y yo creo que es muy entendible. Y creo que la tecnología, justamente si nos permite evitar traslados innecesarios, va a haber que aprovecharla, pero bueno, obviamente coincido en que el WhatsApp a veces se convierte en una tergiversación de todo eso y que hay que encontrarle caminos formales a esa interacción digital para que no invadan la vida de los profesionales. Nuestra plataforma de insuficiencia cardíaca, y también tenemos una de hipertensión arterial, permite chatear a través de la plataforma. Eso es una forma de aliviar al médico, porque es un canal de comunicación remunerado, formal, diferente al WhatsApp, y que tiene una asincronicidad preestipulada, donde el paciente sabe que probablemente lo vea al día siguiente al mediodía. Y bueno, es una de las formas que uno tiene de mantener la comunicación con el paciente, pero bajo una modalidad que no te invada la vida cotidiana, que todos tenemos derecho a tenerla preservada. Yo creo que es fundamental las limitaciones y limitarlo también al paciente, o sea, como le damos todas las herramientas, también limitarlo en esto de sobrepasar el mal uso de la tecnología y utilizarlo en todo momento, como dice usted. Hoy en día reservar cualquier cosa se puede hacer desde el alcance de la mano, desde el celular, pero ya la medicina tiene un límite que es ver el paciente y es fundamental. Entonces, también que el paciente entienda hasta dónde se puede utilizar y hasta cuándo es útil, y también marcarle el momento en el que no y en cuándo tiene que ir a consultar. Yo, por ejemplo, me manejo con recetas digitales porque atiendo gente
yo estoy en el interior de Entre Ríos y atiendo mucha gente del resto de los lugares cercanos, pero que tienen un traslado de unos 30, 40 kilómetros hasta la ciudad donde estoy. Entonces, me parece fundamental darle el beneficio de poder evitar el viaje, pero sí con una pauta de cada 3 recetas, o sea, cada 3 meses tienes que venir a hacerla de manera presencial y para poder mantener este control, si no uno pierde el contacto porque los pacientes, digamos, les conviene no venir, pero siempre, digamos, hay que coordinarlo con el paciente, parece, y hacer esa charla previa de hasta dónde se puede utilizar este recurso. Sí, el tema de recetas es todo un tema. Nosotros los cardiólogos vemos pacientes crónicos que requieren tratamiento de por vida. Nosotros, por ejemplo, en nuestra historia clínica electrónica, cuando estás por cerrar la visita, te pregunta si querés generar recetas para 6 meses. Y vos te fijás, y si, no sé, está tomando estatinas y te vio por una dislipemia y lo citaste en 6 meses, no está mal, en mi opinión, que la historia genere esas recetas. Al paciente le quedan disponibles en su portal, son digitales. Y para mí es un avance, digamos, es una cosa que aliviana nuestra tarea, aliviana la tarea del paciente. Sí, descongestiona el sistema de salud que está colapsado también, por consultas, por receta. Sí. Desde el punto de vista de legislaciones, las legislaciones hablaron sobre no mandar foto de receta por WhatsApp, se inventaron plataformas y hay plataformas homologadas que son aceptadas para hacer receta, pero me parece que las legislaciones no se están ocupando del tema de la consulta electrónica, o sea, a nivel digital, la consulta que sea por una plataforma homologada y que no sea por WhatsApp. O sea, cada médico está decidiendo por dónde hacer sus consultas. Hay prepagas que por ahí tienen una plataforma digital, pero hay otras que no, y hay pacientes particulares que tampoco. Entonces, me parece que desde la legislación se debería buscar alguna solución. No sé qué les parece a ustedes. Sí, creo que el WhatsApp suele ganar por su simplicidad, su facilidad. Tiene algunas desventajas el WhatsApp teóricas, como la viralización de lo que se maneja ahí. Pero por eso es que se recomienda en el mundo utilizar plataformas con medidas de seguridad mayores. Pero yo creo que es una batalla, digamos, hay un equilibrio entre ganar seguridad pero mantener simple el proceso de atención. Y en esa batalla muchas veces el WhatsApp gana la videoconsulta porque es muy simple y todos lo saben manejar. Pero sí es cierto que la videollamada por WhatsApp tiene en teoría algunos riesgos que deben ser evitados. Sí, por eso en Tucumán justamente se hizo dentro del entorno del servicio de telemedicina. Por eso fue que se lo hizo así. ¿Por qué? Porque se evitaba que el paciente en plena pandemia tenga que instalar una aplicación. Digamos, eso es lo que gana el WhatsApp. Lo tenemos. Son muy pocos los que tienen otras redes sociales y en eso gana. Entonces te llamo por WhatsApp, se llama desde un número de telemedicina, no del número privado del paciente, y desde un entorno que no tiene acceso a la historia clínica. Entonces ahí se armó como una especie de combinado, sería más o menos. Algo fácil, intentando preservar lo que es el tema de seguridad. Pero no obstante, sí, siempre está el problema de la virilización, de que puedan compartir la llamada, sí, siempre tiene ese problema. Sí. Bien. Creo que estamos en tiempo. Andrea, no sé si estás ahí. Te dejamos de ver. O Hernán toma la posta. Sí, creo que ya estamos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Yo no sé si las puedo ver yo en el chat. No hay. Creo que no. Entonces, si les parece, damos por finalizado.
Fantástico. Muy bien. Un placer, ¿eh? Bueno, Igualmente. igualmente. Ahí volvió Andrea. Muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.